Bienvenidos, mi nombre es Aitor Fernández y aquí en este vídeo os voy a presentar el resultado final de modelar una máquina de prospección geotécnica. Es una máquina genérica, no representa ninguna marca en concreto y en ella hemos representado los elementos necesarios para hablar de los riesgos y los potenciales accidentes que pueden sucederse trabajando con este tipo de maquinaria. Bien, hay tres grupos de elementos que me gustaría destacar. El primero son los mencionados como elementos de riesgo. El segundo son algunos elementos que hay de seguridad. Y el tercer grupo son simplemente elementos que están puestos en esta máquina para dar algo de realismo y mejorar la experiencia del trabajo. Bien, si procedemos con los primeros, me gustaría comenzar por este de aquí. Es el llamado cabezal de la máquina. Este elemento es el encargado de mover el varillaje de forma vertical, es decir, de provocar el movimiento vertical y de dotar de rotación a este material. Estas dos funciones pueden provocar ciertos riesgos. La primera comporta un riesgo leve, simplemente el movimiento de este cabezal puede llegar a trabajar sin ningún tipo de problema por la zona de la cabeza y el torso de la persona que trabaja a su lado. Eso puede provocarnos un golpe en la cabeza o en el lateral, en un hombro de esta persona. Bien, como el movimiento de este elemento acostumbra a ser bastante lento, tanto de subida como de bajada, este golpe sería leve y no hablaríamos de más que un chichón, teniendo en cuenta que siempre deberíamos llevar el casco de seguridad. El riesgo importante a tener en cuenta de este elemento es el segundo, el de la rotación. Bien, este elemento puede oscilar entre las 300 y algo más de las 1000 revoluciones por minuto para trabajar, para perforar, para mover el material. Entonces, cualquier tipo de atrapamiento, ya sea de una prenda, una manga, un guante o incluso el pelo de la persona que trabaja a su lado, podría tener un desenlace fatal, ya que además de estas revoluciones tiene mucha fuerza, más que suficiente para arrastrar un cuerpo entero de una persona. No sería la primera vez que una persona lamentablemente sufre este tipo de accidente con un desenlace fatal. Bien, sí que es cierto que este elemento en muchas máquinas acostumbra a llevar a su alrededor una pequeña rejilla de seguridad, pero también es cierto que no es para nada, no diríamos habitual, pero no es excepcional que este elemento, ya sea por mantenimiento, por engrase o por simplemente un golpe, se vea retirado y no llegue a reponerse. Eso comporta un peligro, ya que este elemento queda demasiado expuesto. Bien, si pasamos al segundo elemento, continuando con el trabajo de la máquina, tenemos el varillaje. Este material comporta dos riesgos principalmente. Uno, obviamente, es el que comparte con el cabezal, que es el de la rotación, por lo que ya no lo describiremos. Y el segundo es el de el peso. Este material puede acumular entre el tubo inferior y el varillaje superior, puede acumular fácilmente 100 kilos de peso. Ese peso sumado a una altura que puede oscilar fácilmente entre 1 metro, 2 o 3 metros de altura, si por algún motivo sufriera algún tipo de caída y en esta caída llegara a encontrarse en su camino alguna extremidad, una persona, un pie, cualquier situación de estas, pues bueno, comportaría un accidente grave. Hay que pensar que 100 kilos divididos en un anillo con un diámetro aproximado de unos 10 centímetros de media, con un grosor de menos de 1 centímetro, pues puede provocar un corte de cualquier elemento. Bien, el tercer elemento que me gustaría destacar es este de aquí. Este elemento es conocido como mordazas o retenedores. Este elemento tiene la función de sostener todo este material, todo este varillaje en movimiento, cuando necesitamos trabajar de alguna manera o añadir tubos o sacar tubos. Este material, por lo tanto, comporta
comporta mucha fuerza. Tiene movimientos muy lentos, por lo que eso no debería suponer un peligro, pero el peligro que comporta este elemento es este de aquí. Si nos imaginamos la posición de trabajo de una persona, más o menos, sería este, os podéis imaginar el ángulo de visión que la persona que opera con la máquina tiene sobre este elemento. Es una visibilidad reducida. Esta situación se ve habitualmente en todo tipo de maquinaria de geotecnia, por lo que no es de extrañar que haya como mínimo pellizcos de manos y guantes de la persona que está trabajando. Bien, el cuarto elemento que me gustaría destacar es este que está aquí marcado. Este elemento es el conocido como penetrómetro y no entraremos a detallar las características de su ensayo, pero lo que le hace peligroso es el elemento coloreado en color rojo. Este elemento, que tiene un peso según normativa de 63,5 kilos, debe caer desde una altura, según normativa otra vez, de 76 centímetros. Bien, por sí solo no debería comportar un peligro, ya que, como vemos, acostumbra llevar una malla de seguridad. Nuevamente, esta malla de seguridad, lamentablemente, como pasa con el cabezal, puede llegar a golpearse, a deformarse y llega a retirarse. No es tan habitual como en el caso del cabezal, que las máquinas no conserven esta rejilla, pero sí que pasa. Es algo que lamentablemente podemos ver. En esa situación acabaríamos teniendo este elemento que nuevamente trabaja a la altura de la cabeza y el torso de la persona y tendríamos una masa de estos algo más de 60 kilos golpeando desde poco menos de 1 metro de forma drástica, hierro con hierro. Si una cabeza, una extremidad o un simple tropiezo nos llevara a colocarnos en esta trayectoria, podría provocar un golpe bastante severo. Bien, el quinto elemento que me gustaría comentar es el tema motriz de la maquinaria, las orugas. Las orugas, que pueden ser de goma o metálicas con los tacos de goma en función del peso de la maquinaria, que puede oscilar de aproximadamente de 3 a 9 toneladas, según marca y modelo. Bueno, el riesgo es muy obvio, un simple pisotón, pese a que deberíamos llevar siempre las botas de seguridad, un pisotón de esta envergadura pues podría provocarnos daños. Bien, hasta aquí el primer grupo. Los otros grupos son más breves. El segundo grupo hay ciertos elementos del lado de la seguridad, como pueden ser los dos pistones, patas traseras. Estos elementos sirven para nivelar la máquina y evitar posibles vuelcos. Y tenemos otro elemento importante a destacar, como he nombrado antes, que es el cuadro de mandos. En este cuadro de mandos, como factor a destacar, como elemento a destacar, sería el botón rojo, conocido como seta de emergencia, que para la máquina por completo, para el motor, sistema eléctrico, para todo. Y luego el hecho de tener los mandos aquí, los mandos son el primer accionamiento que puede provocar o no un accidente. Eso refleja la importancia, ¿no?, de la persona que maneja la máquina. Vale, y el tercer grupo hay algunos elementos simplemente para dar cierto realismo a la máquina, como el tapón de combustible, como el tapón y nivel de aceite hidráulico, un soporte trasero para cuando la torre se tumba, incluso un tubo de escape y un cabrestante, elemento habitual de trabajo en la geotecnia. Bien, pues hasta aquí estaría descrita la máquina que vamos a utilizar para nuestra experiencia en este trabajo. Muchas gracias.